Hola amigos, en este día vamos a hablar acerca de las promesas de Dios y vamos a leer en 2 de Corintios 1:20 y dice así: porque todas las promesas de Dios no son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Fíjense qué hermosa palabra es esta, pero nosotros la tenemos que creer de verdad, porque Dios nos promete a nosotros cosas que son muy maravillosas y que quizás a nuestra manera de pensar o de ver quizás pueden ser imposibles, pero para Dios no lo son, porque Dios está por encima de todas las cosas. Y por eso en este día es importante que nosotros meditemos en esta palabra, porque cuando Dios viene a nuestras vidas y nos hace una promesa, nosotros debemos de creerle a Él en ese instante y no dudar y aferrarnos con todas nuestras fuerzas, con todas las garras, con todo nuestro ser a esas promesas que Dios nos hace y no dejárnoslas arrebatar por nada ni por nadie. Si ustedes leen la Biblia, en la Biblia hay un sinnúmero de promesas que Dios ha hecho a la humanidad y que todas de esas promesas se han cumplido. Entonces ahí podemos notar que Dios, cuando hace una promesa, es sí. El problema cuando no se cumplen o se demoran esas promesas somos nosotros los humanos, porque dudamos, porque claudicamos del poder y la autoridad que Dios tiene para cumplir esas promesas. Fíjense que el primer ejemplo es el de Abraham y el de Sara. Jehová les habló y les dijo de una promesa de que iban a tener un hijo. Ese hijo era la descendencia de Abraham y de ahí iban a venir muchas más generaciones. Entonces, esa promesa se tenía que cumplir, a pesar de que Sara se rió en el momento que ella escuchó la promesa. Esa promesa se demoró mucho tiempo por la causa de esa risa, pero llegó en el momento que Dios lo determinó para que se pudiera cumplir lo que Él le había dicho a Abraham. Si ustedes notan, también el pueblo de Israel tenía una promesa de que ellos iban a ser liberados de ahí, de Egipto. Y cuando se cumplió, fueron liberados con fuerza y con poder. Así que a veces se demora porque nosotros nos quedamos dormidos. El pueblo de Israel se había quedado dormido y se había apartado de la bendición y de Dios. Entonces por eso les tocó clamar y gemir para que de esa manera Dios escuchara su clamor y pudiera mandar a Moisés. La gran promesa que nosotros hemos recibido es la de Jesús. El profeta Isaías anunció de que Él iba a venir, de que iba a venir Salvador acá a la tierra. Y así fue. Cuando el padre de Jesús, José y María, fueron a llevarlo a presentarlo al templo, ahí habían dos individuos. Había un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre había sido avisado por el Espíritu de que él no moriría hasta no ver a su Redentor. Y así fue. El día que el Señor fue como bebé a ese lugar, él se gozó y dijo: ahora sí me puedo morir tranquilo. Había también una mujer, Ana, y en ese momento ella también lo reconoció y empezó a profetizar porque ella sintió esa fuerza y ese poder de Dios. Entonces podemos notar que las promesas de Dios se cumplen en el momento de Dios. Yo también soy testigo de esas promesas de Dios que se cumplen en la vida. Cuando yo conocí a mi Señor, al pastor de pastores, en este tiempo, Él también me prometió a mí y me dijo: nunca a ti ni a tu hija les faltará nada. Y así ha sido. El Señor me ha prosperado, no solamente económicamente, como fue su promesa, sino espiritualmente. Me ha dado grandes bendiciones y me ha dado grandes cosas que yo ni siquiera me merezco ni yo esperaba. Pero todo se cumple en el tiempo de Dios, en el momento de Dios. Lo importante, ¿saben qué es? Nosotros aferrarnos a esa promesa. Lo que pasa es que nosotros vemos a Dios pequeño y vemos a veces las promesas de Dios como tan inalcanzables, porque a veces vienen situaciones difíciles a la vida de nosotros para que nosotros dudemos de esas promesas, para que nosotros dudemos de la fuerza y del poder de Dios en la vida de nosotros. Pero ahí es cuando nosotros nos debemos de aferrar
parar y decir, no, Dios me prometió, Dios me dijo que así va a ser y así debe de ser. No importa cuánto se demore, porque Dios tiene un tiempo y un momento para todo. Cuando Dios llega es porque ese es el momento exacto donde tiene que llegar la bendición y la promesa. Así que en el día de hoy yo los animo a que ustedes se aferren a la promesa de Dios. Yo no sé cuál ha sido la promesa que Dios se ha hecho a uno de ustedes, pero aférrense a esa promesa, porque Dios es real, porque Dios es verdadero. Nosotros como seres humanos tenemos una lucha muy grande, porque nosotros, como lo he dicho en varias ocasiones, confiamos en nuestra propia fuerza y dudamos de la fuerza y del poder de Dios. Pero ya es tiempo, dice Dios, ya es tiempo que tú mires la grandeza de Dios, que Dios no ha cambiado, que desde el comienzo de la vida, de la Biblia, habla de la fuerza y del poder de Dios. Dios es el mismo de hace más de 3,000 años, de 20 años, de 10,000 años, porque Él no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y por siempre lo será. Así que si Él le prometió a Sara y le cumplió, ¿cuánto más no te va a cumplir a ti? Si Él le habló al pueblo y le dijo que venía un redentor y así fue, ¿cuánto más no te va a cumplir a ti? Si Él lo dijo ahí en los evangelios de que vendría el Señor otra vez y así fue y lo cumplió porque ya vino a preparar a su iglesia, ¿cuánto más no te va a cumplir a ti? Pero solamente tú tienes que creerle, tú te tienes que aferrar a Dios con todas tus fuerzas, no importando lo que tú veas, no importando la adversidad, sino aferrándote a esa promesa que Dios te ha hecho. Así que ánimo, en la Biblia hay grandes promesas que Dios nos hace a nosotros y siempre pone una condición. ¿Cuál es la condición que tú no estás cumpliendo para que esa promesa se llegue a tu vida? ¿Cuál es la cosa que tú no estás haciendo para que Dios no venga y te cumpla la promesa? Piensa en eso. No es Dios el que tiene la culpa de que las promesas no se cumplan, sino que somos nosotros, porque acá lo dice, para Él es todo sí, y sí porque Él es Dios y Él lo hace para la gloria de Dios. Así que nosotros cuando recibamos una bendición hay que siempre darle la gloria y la honra a nuestro Dios Todopoderoso, porque todo proviene de Él. Así que ánimo en este día, confía en las promesas de Dios y aférrate con todas tus fuerzas a esas promesas. Bueno amigos, los dejo con esta hermosa palabra del día de hoy. Compártanlo con otras personas para que también sea de bendición para ellos. Que Dios me los bendiga. Nos vemos en la próxima y chao.